Seguimos con más y tal como lo hemos anunciado ya está con nosotros el doctor Vladimir Paz de la Barra, quien postula a la presidencia del gobierno regional de Lima por la agrupación Somos Perú. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bienvenido. Bien, en principio tenemos que hablar del tema del pedido de nulidad, digamos, la tacha como lo hemos llamado, pero que el señor Javier Barrón, ¿no?, personero legal de Unidad Nacional, la agrupación que ha presentado este pedido de nulidad, sostiene que se violaría la ley electoral porque no tendrían 3 años consecutivos, en su caso, viviendo en una provincia que no sea Lima, dado que usted se postula al gobierno regional. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, esta es la ley de elecciones regionales. ¿Qué dice la ley de elecciones regionales? Dice lo siguiente: para ser candidato a cualquiera de los cargos de autoridad regional se requiere ser peruano, nacido o con residencia efectiva en la región en la que postula con un mínimo de 3 años, ser mayor de edad, para presidente y vicepresidente ser mayor de 25 años, gozar del derecho de sufragio y estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el departamento, se supone en el departamento de Lima. Respecto al primer inciso, ser peruano, soy peruano. Nacido o con residencia efectiva en la región Lima. Preguntémonos, ¿cuándo se crea la región Lima? El 20 de julio. El 20 de julio del 2002. ¿Qué tiempo tiene de existencia la región Lima? Aproximadamente 3 meses. ¿Qué personas han nacido en la región Lima ya como región Lima? Hay personas que recién tienen 3 meses, 2 meses de edad, 1 semana. En ese caso, Eso es un imposible jurídico y la ley no tiene carácter retroactivo, ¿no es cierto? Es para adelante. Cuando estas criaturas adquieran la mayoría de edad, ¿no?, entonces en las elecciones regionales del 2020 recién será de aplicación este inciso. ¿Se da cuenta? En cuanto a la residencia, igual. ¿Qué persona tiene residencia en la región 3 años antes? ¿No? Entonces, en todo caso debió de haber dicho así, pues la ley, ¿no es cierto? Miren, así de haber nacido en alguna de las 9 provincias que actualmente conforman la región Lima o haber tenido residencia efectiva continua de 3 años previa a la fecha de elección en cualquiera de las provincias de la región Lima. ¿Por qué? En este caso no se cumple ese inciso. Usted vive 3 años consecutivos dentro de la región Lima. ¿Qué significa esto? Que todos los ciudadanos de Lima Metropolitana tenemos el derecho humano, el derecho político de postular como autoridad regional y elegir también a las autoridades regionales. Yo no sé por qué los han separado así exabruptamente a Lima Metropolitana con relación a las 9 provincias. Usted deja en todo caso es totalmente sin ningún asidero lógico. Digamos, la versión de Unidad Nacional. Sin embargo, el señor Barrón también, Unidad Nacional, ha señalado que de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones puede actuar de oficio y dejar totalmente invalidada la postulación suya. Miren, ¿qué señala la Ley de Elecciones Regionales? Para esta primera elección, cada departamento y la provincia constitucional del Callao constituyen una circunscripción electoral. Cada departamento constituye una circunscripción electoral. El departamento de Lima, las 10 provincias constituyen una circunscripción electoral. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Elecciones, que es la ley madre? Ley Orgánica de Elecciones de fecha 1 de octubre del 97, dice: solo los cambios en la demarcación política producidos antes de los 3 meses previos a la convocatoria de cualquier proceso electoral rigen para dicho proceso electoral. O sea, solo los cambios anteriores a la convocatoria. ¿Cuándo se ha convocado a elecciones regionales? Se ha convocado... Rápidamente, para después de claro, pero para que Vladimir Paz de la Barra. El Decreto Supremo 021 de 2002, del 19 de marzo del 2002, 19 de marzo del 2002, dice: convoca hacia elecciones regionales de presidente y vicepresidente, etcétera, ¿cierto? Se supone que antes de esta convocatoria debió de haberse separado a Lima Metropolitana para que tenga efecto esa separación en estas elecciones regionales. ¿Cuándo se ha separado a Lima Metropolitana? Más adelante. Más adelante. Claro. Más adelante, mire usted, en todo caso... la ley de elecciones regionales, primera disposición transitoria, que es posterior a la convocatoria, la circunscripción electoral y la elección de autoridades regionales en el departamento de Lima no comprende a la provincia de Lima Metropolitana, sino a las 9 provincias restantes de dicho departamento. Bien, en todo caso, esta norma de separación de Lima Metropolitana con relación a las 9 provincias es inconstitucional, porque es una norma que ha sido promulgada con posterioridad a la convocatoria de elecciones regionales y además porque es una norma insertada en una ley ordinaria que modifica una ley orgánica, una norma de mayor jerarquía jurídica. Por eso es que yo no sé por qué
han separado exabruptamente a Lima Metropolitana y por qué se está negando no solamente que los ciudadanos de Lima Metropolitana participen en la elección de las autoridades regionales, sino también participen en la candidatura de ellos. Por eso es que, en definitiva, mi inscripción como candidato, al igual que varios candidatos más a la presidencia de la región, que han señalado que domiciliamos en Lima Metropolitana, es totalmente legal y constitucional. Bien, entonces, finalmente ya esto está en la instancia superior, en el Jurado Nacional, porque el Jurado Electoral Especial ya prácticamente sostuvo que sí es válida, digamos, la postulación suya. Claro, el Jurado Electoral Especial de Huaral ha declarado improcedente el pedido de nulidad propuesto por Unidad Nacional. Yo creo que es un pedido totalmente extemporáneo y que solamente tiene un fundamento político de dañar la imagen de un candidato que seguramente, de acuerdo a las encuestas que ellos mismos están manejando, está creciendo. Bien, ahora vamos ya concretamente al punto. Vamos a escuchar las propuestas que usted tiene para los electores de la región Lima. Tengo entendido que el tema de la agricultura es una de sus más importantes preocupaciones. Sí, en efecto, el tema de la agricultura. La base económica de las 9 provincias, al igual que la base económica de todo el Perú, es la agricultura. Y la agricultura hoy día está en crisis. Hay que enfrentar el problema de la crisis de la agricultura con un plan de emergencia. Y el plan de emergencia tiene por finalidad protección legal de los agricultores, protección legal de la producción nacional, condonación de la deuda de los agricultores con relación a la banca privada. No hay que olvidarnos que en el gobierno pasado se le entregó más de 1.800 millones de dólares a la banca privada en circunstancias que estaba quebrando. Yo creo que hay que exigirle reciprocidad a la banca privada para que perdonen la totalidad de la deuda de los agricultores que no sobrepasen la región Lima. ¿Y usted considera que eso va a ser realmente una propuesta viable? Y no solamente eso, protección legal de los beneficiarios de la reforma agraria. O sea, hay que exigir que el gobierno haga efectivo los bonos de reforma agraria a los antiguos propietarios y también hay que proteger legalmente a los beneficiarios de la reforma agraria titulándolos, hacer que el PET funcione con menos requisitos legales. Hoy día se está dando el caso de que hay antiguos propietarios de la reforma agraria, y esto es gravísimo, gravísimo, que han iniciado sendas acciones judiciales ante el Poder Judicial y están logrando sentencias y en virtud de ellas están desalojando a cientos y a miles de agricultores y con esto se va a agudizar la crisis de la agricultura. También estamos proponiendo nosotros... En el caso, por ejemplo, usted nos mencionaba antes de la entrevista que el tema de los tributos es una preocupación para todos, no solamente hablando de elecciones regionales, sino a nivel nacional. ¿Se va a usted preocupar porque exista una justicia tributaria? Nosotros consideramos de que no hay autonomía regional si no hay autonomía tributaria, pero no autonomía tributaria para crear impuestos, para aumentar los impuestos, sino para recaudar los impuestos que actualmente tienen que pagar las personas jurídicas y las personas naturales. Toda persona paga impuestos, un niño al comprar un paquete de galletas, un joven una gaseosa, un adulto una cerveza, una ama de casa, 1 kilo de fideos, 1 kilo de azúcar, etcétera. Pagan impuestos, el IGB que está implícito en el precio, ¿no es cierto? Eso actualmente es recaudado por la SUNAT y el 100% lo traen a Lima Metropolitana y devuelven el 10% o 20% por las justas a través del Foncomún, pago de sueldo de los profesores de la UCE, pago de sueldos de los médicos y enfermeras en las postas médicas, etcétera. Lo que nosotros estamos planteando es autonomía tributaria de parte de las regiones con la finalidad de que el gobierno regional tenga la capacidad, la potestad de recaudar todos esos impuestos y con esos impuestos quedarse con el 80 o 90% de la totalidad y enviarlo el resto al gobierno central para el pago del presidente de la República, a la inversa, como sucede en Suiza, por ejemplo, en otros países en los que el 80% vuelve se queda para la región con la finalidad de que el gobierno regional, los gobiernos municipales, provinciales y distritales puedan hacer obras públicas como construcción de carreteras, mejoramiento de puertos, como construcción de hospitales, de universidades, electrificación, agua potable, desagüe, que van a generar fuentes de empleo para la gente de la zona y al tener empleo esa gente, lógicamente va a tener liquidez y al tener liquidez nuevamente va a consumir productos y al consumir productos va a pagar nuevos impuestos que van a ser recaudados por el gobierno regional y así... Ingreso, más obras, exacto, más de eso trabajo. Se trata, convertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso de la economía que mueva realmente, que se constituya en la base económica del desarrollo de esos pueblos del interior del país. Yo creo que es la única manera de lograr la estabilidad
política y económica con este plan de emergencia del agro y con la recaudación tributaria de parte de las regiones. Y esto va a traer como consecuencia que una vez que exista estabilidad política, haya inversiones nacionales y extranjeras. Ya, desde la perspectiva suya en cuanto a llegar a un gobierno regional, ¿de qué forma piensa usted combatir el centralismo? Porque precisamente una de las causas que viene motivando este pedido de unidad nacional respecto de los pedidos de nulidad se refiere precisamente al centralismo. O sea, dentro del mismo departamento de Lima conocemos pues Lima, conocemos el Callao, pero nunca se habla de las otras provincias que conforman el departamento, Ollón, Guarochirí, todas las 9 provincias que conforman el departamento. ¿Cómo va usted a combatir ese centralismo? Fundamentalmente con la autonomía tributaria, lograr que los gobiernos regionales tengan capacidad para recaudar los impuestos, es fundamental, y en base a eso dictar leyes o normas regionales, y luego ya vamos a ver la cuestión administrativa, normativa, ¿no? Porque hoy día en la ley de bases de descentralización las funciones que se le está otorgando a las regiones es totalmente mínima. Son funciones de promover, planificar, programar, orientar, que son funciones pues netamente de confección de documentos, pero funciones resolutivas propiamente dichas. Tiene función para adjudicar terrenos seriazos, función para adjudicar terrenos urbanos de propiedad del Estado y función para solucionar los problemas de demarcación territorial entre distritos. O sea, son funciones mínimas. Con estas funciones no se va a lograr sacar del subdesarrollo y atraso en el que se encuentran los pueblos del interior del país. Precisamente es importante entonces, incluso en el Congreso de la República viene marcando la pauta. Por ejemplo, el tema de que las regiones van a necesitar el aval del Estado para tener un crédito externo. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo creo que conforme se está dibujando el tema de las regiones, se puede convertir en un experimento que podría fracasar a corto plazo, y eso sería perjudicial porque traería como consecuencia la frustración de los pueblos del interior del país y el rechazo al sistema democrático, y eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que me está llevando a mí a postular precisamente como profesor universitario del tema de derecho constitucional. Conozco el tema de desconcentración de poder, descentralización de poder, lo que significa el funcionamiento de la regionalización o de estados confederados en otros países. Entonces me ha llevado a postular para tener alguna tribuna para conversar con las bases y decirles pues de que esto no va a funcionar en la medida... llegando a todos los puntos que quizás de repente no conocía tan bien, ni siquiera usted mismo de las provincias de Lima está acercándose, la gente escuchando sus pedidos, sus necesidades. La realidad nacional, la realidad del país es una sola, con algunas especificidades, algunas particularidades. Crisis de la agricultura, los puertos no están funcionando bien, no hay carreteras, mejoramiento de las vías de comunicación, tenemos problemas de electrificación, problemas de agua potable, de desagüe, problemas de desempleo. Sí, son características generales de la realidad peruana. Eso ocurre en las 9 provincias que hoy día conforman la región Lima. Muchísimas gracias, el doctor Vladimir Paz de la Barra, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y que se postula por Somos Perú al gobierno regional de Lima, estuvo con nosotros aquí. Le agradecemos, deseándole naturalmente mucha suerte en esta contienda electoral. Bien, seguimos con más información electoral, la franja electoral en su hora cero. El ministro de Economía, Javier Silva Roete, fue claro en